Buenos días, queridos hermanos. Los invitamos a que tomen sus lugares. Vamos a dar inicio a nuestro servicio del día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida. Es un gusto podernos ver de nueva cuenta. Les damos la más cordial bienvenida también a nuestros hermanos y a aquellos amigos que nos puedan seguir a la distancia en la transmisión a través de Facebook. E incluso aquellos amigos o aquellas personas que estarán viendo también la grabación en YouTube. Siempre nuestra oración es que especialmente aquellas personas que aún no conocen del Señor Jesucristo puedan ser tocadas por su mensaje de amor, pero sobre todo por ese mensaje esperanzador, ¿no?, que nos da el Señor Jesús, que cualquiera de nosotros que hayamos pecado, ¿no?, cualquiera de nosotros que hubiéramos hecho, que estuviéramos en contra de Dios, ¿no?, como estábamos algunos de nosotros, tenemos esperanza en Cristo Jesús, y que cualquiera que le busque y que le busque de veras, el Señor siempre está abierto a recibirle, siempre que haya ese arrepentimiento genuino. Entonces es nuestra oración, hermanos, que puedan gozarse con nosotros en este día maravilloso, en este servicio, en este culto, que podamos alabar con todo nuestro corazón al Señor, que podamos escuchar la palabra del Señor con ese anhelo de encontrar su rostro, y también de que el Señor nos mueva a cambiar aquellas cosas en donde cada uno de nosotros sabemos que le hemos estado fallando al Señor. Entonces vamos a dar inicio a este servicio, hermanos, y vamos a poner en las manos del Señor este tiempo. Te pido que me acompañes en oración, por favor. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque eres un Dios muy bueno, Señor, con nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, porque, Señor, cuántas veces, Señor, te hemos fallado, Señor, y tú eres fiel a tu palabra, tú eres fiel a tus promesas, Señor. Y, Señor, no nos cansamos de repetir, Señor, que jamás, Señor, nos pagas como realmente lo merecemos, Señor, sino por el contrario, Señor, tu gracia infinita, tu misericordia, Señor, nos sorprende cada día, Señor, dándonos, Señor, y proveyéndonos no solamente de nuestras necesidades materiales, Señor, sino especialmente y principalmente, Señor, proveyéndonos de tu palabra, Señor, de tu amor, de esa paz, Señor, que solamente en ti podemos experimentar, Señor, aún en medio de las dificultades, Señor, aún en medio de los problemas, Señor. Qué maravilloso es saber, Señor, que contamos contigo, Señor, que te tenemos a ti, que podemos encontrar siempre ese refugio perfecto en ti, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, Señor. Gracias porque volteaste tu mirada de amor, Señor, a nosotros y nos rescataste de aquellos hoyos, Señor, de aquellos abismos en donde estábamos sumergidos, Señor, y realmente no hicimos nada, Señor, para merecerlo, pero, Señor, en tu amor infinito, Señor, tú quisiste rescatarnos, Señor. Te pedimos, Señor, que de igual forma, Señor, que nos concediste, Señor, esa gracia a nosotros, Señor, pueda, Señor, de igual forma concedérselas a tantas y tantas personas que el día de hoy no te conocen, Señor, que aún, Señor, no han llegado al conocimiento de ti, Señor. Te pedimos que si hay alguna persona que esté viendo, Señor, esta transmisión, Señor, alguna persona invitada que venga a este lugar, a este templo, Señor, que escucha tu palabra, Señor, que si así es tu voluntad, Señor, tú le permitas ese regalo maravilloso de salvación, Señor. Y en este día, Señor, queremos poner este servicio en tus preciosas manos, Señor. Gracias, Señor, también de igual forma por el privilegio, Señor, que nos das de podernos reunir, Señor, de reunir libremente a alabarte, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, de poder tener también esta interacción amorosa junto con todos nuestros hermanos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este tiempo, Señor, esta convivencia también, Señor, que tenemos entre los hermanos para adorar tu nombre, Señor.
que todas nuestras pláticas, Señor, que nuestras conversaciones, Señor, que cada palabra, Señor, que salga de nuestra boca sea agradable a ti, Señor, que sea de edificación, Señor, que sea de mutuo, Señor, amor entre los hermanos, Señor, de alabanza, de honra y de gloria, Señor, especialmente para ti, Señor. Queremos poner en tus manos, Señor, el servicio del audio, Señor, desde la cabina, Señor, también el servicio en la recepción de nuestro templo, Señor, a nuestros hermanos que le dan la bienvenida a todas aquellas personas, hermanos, que llegan a este lugar, Señor. También, Señor, los ponemos en tus manos, Señor, a nuestro ministerio de alabanza, Señor. De igual forma, Señor, te pedimos que guíes, Señor, a Xavier, Señor, en la conducción de este tiempo, Señor, tan maravilloso de alabanza a ti, Señor. Desde este lugar, Señor, en la dirección del culto, de igual forma, Señor, que seas tú, Señor, quien dirija cada palabra, Señor, que salga desde este lugar, Señor. A nuestra hermana Patti, Señor, también con la grabación, Señor, de este culto, Señor, que posteriormente será subido a Facebook y a YouTube, Señor. Que tú permitas, Señor, que todas las cuestiones técnicas, Señor, puedan funcionar adecuadamente, Señor, para ti, Señor. Y también, Señor, por nuestro pastor, por la hermana Damaris y su esposa, Señor, que los bendiga, Señor, que los sigas fortaleciendo, Señor, que ponga sabiduría en ellos, Señor. El día de hoy que estará compartiendo nuestro pastor el mensaje de tu palabra, Señor, que tú lo guíes, Señor, durante la predicación, Señor, y en todo tiempo, Señor, para que, Señor, pueda ser reflejo tuyo, Señor, de tu amor y de tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo maravilloso. Ponemos en tus manos a los hermanos que vienen en camino, Señor, que cuide, Señor, su trayecto, Señor, que ellos puedan llegar con bien, Señor, y que puedan gozarse, Señor, de este tiempo que vamos a tener en unos instantes, Señor. Gracias por todo esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, mientras van entrando el resto de nuestros hermanos, yo quiero que me acompañes al libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo número 150. Es un salmo de pura alabanza, un salmo muy cortito pero muy bello. Salmo 150, cuando lo tengas preparado, si te puedes poner de pie, hermano, por favor. Vamos a leerlos de manera conjunta, vamos a leer los 6 versículos de manera conjunta, todos al mismo tiempo, por favor. Salmo 150, la palabra del Señor dice así: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Dios. Aleluya, hermanos. Vamos a preparar nuestro corazón para alabar al Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora
Venido a
Qué bendición y qué privilegio saber que en un mundo cambiante de todo tipo de valores morales, valores cambiados en la familia, valores que con tanta facilidad se han cambiado en el género y también incluso valores espirituales que se han cambiado porque personas van y personas vienen a diferentes creencias y a diferentes religiones, obviamente religiones falsas en este mundo. La historia verídica que nos presenta la Biblia en esta mañana es sin duda un relato que nos dejará con un sabor de boca impresionante, ya que trata de la vida de un hombre fiel a sus convicciones, fiel a lo que había creído y pensado, fiel a lo que había practicado por la vida, aún hasta el punto de morir por sus propias convicciones. Así que permítame darle a usted, que está de manera presencial en este hermoso lugar dedicado a la gloria de Dios, y a usted también que nos mira por las redes sociales y que de manera presencial, en vivo, a través de estas plataformas, usted nos acompaña en esta mañana. Le pido por favor que tenga completa atención a la exposición de la palabra de Dios que viene, porque así como hemos cantado, realmente la palabra de Dios nos ha hecho libres. Tenemos libertad en Cristo Jesús. Solamente en Él, por su gracia y por su bendición, podemos realmente mantenernos en nuestras convicciones, en un mundo cambiante de todo tipo de valores, y permanecer fieles a los valores de la palabra de Dios el resto de los días de nuestras vidas. Por eso le doy a usted la más cordial bienvenida esta mañana y le pido que me permita que me acompañe a orar por unos minutos para pedir al Señor su dirección y que todo lo que Dios ha hablado a mi corazón de manera primaria, en primer lugar, pueda yo compartirlo con todos ustedes, presentes y a la distancia, para el beneficio de sus propias vidas, para el beneficio también de mi vida, pero sobre todo para la gloria de Dios. Oremos por un momento. Te damos muchas gracias, buen Dios y Padre Celestial, porque en esta preciosa mañana tú nos das el privilegio y nos das la gracia una vez más de reunirnos en tu santo y precioso nombre, para estudiar tu palabra, para leer en todas esas líneas que tú tienes preparado desde hace mucho tiempo para nosotros, pero de leerlas en este día, Señor, que a ti te ha placido reunirnos para meditar en tu palabra. Por ello, Dios nuestro, te damos muchas gracias y te rogamos, Señor, que tú nos hables, que hables a nuestro corazón, que hables a todos nosotros, desde los más pequeños hasta los mayores, hombres y mujeres, y que tu palabra haya lugar en nuestros corazones, de manera, Señor, que podamos afirmar los valores que en ella hay, para el bien de nuestras vidas, para la gloria de tu santo nombre y para la extensión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo aquí en este mundo. Oramos a ti, Dios nuestro, en el nombre precioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le pido por favor que me acompañe a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulos 6, los versos del 8 al 15,
Y en el siguiente capítulo, capítulo 7, los versos 1 al 60. Efectivamente vamos a leer muchos versículos de la palabra de Dios en esta mañana. Y yo creo que usted ya los habrá leído una y otra vez, pero al mismo tiempo creo que leerlos una vez más será de mucha bendición para nuestras vidas. Así es que leamos la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, los versos 8 al 15, luego siguiendo con el capítulo 7, de los versos 1 al 60. La palabra de Dios dice de esta manera: Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que Esteban hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron ante el concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote entonces preguntó diciendo: ¿esto es así? Y Esteban dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y Dios no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y también a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y Dios le dijo así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Pero también dijo Dios: yo juzgaré a la nación de la cual serán ustedes siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda la casa del Faraón. Entonces por ese tiempo vino hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres por primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado entonces a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas,
Así descendió entonces Jacob a Egipto, donde allí murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a los niños para que no se propagasen. Y en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a un hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente, Moisés se presentó a uno de ellos que reñían y los ponían Moisés en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y por juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró a 2 hijos. Y pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de su zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor diciendo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía siquiera a mirar, y entonces le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vosotros, hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, que con vuestros padres recibió palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, quien nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército de los cielos, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? No, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfrán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues allá de Babilonia.
Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibiendo a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Entonces Salomón le edificó casa a Dios. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de que vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Entonces, oyendo estas cosas, aquellos hombres se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y le pusieron y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras Esteban invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué relato del libro de los Hechos en los capítulos 6 y 7 que hemos leído tan impresionante? Después de estar participando en este escenario, en esta escena que nos describe el libro de los Hechos en estos capítulos, verdaderamente nos deja impresionados pensando qué podemos aprender de la vida de Esteban. Hechos capítulo 6 y versículo 5 nos presenta a un hombre de Dios llamado Esteban, pero además dice que era un varón sabio, lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Cabe señalar que siempre a través del tiempo ha habido creyentes fieles cuyo amor y compromiso con el Señor parece brillar tanto que otros a su alrededor lo notan, y Esteban era de este tipo de personas. No se sabe nada acerca de la vida personal de Esteban. La Biblia no nos muestra nada de esto. No nos dice si tenía padres o si tenía hermanos o si tuvo esposa o hijos. Pero lo que sí nos dice de él es que era verdaderamente un siervo fiel, incluso aun cuando se enfrentó a una muerte segura. Como estudiamos el domingo pasado, Esteban fue uno de los 7 hombres que fueron escogidos para ser responsables de la distribución de los alimentos a las viudas en la iglesia primitiva, ¿recuerdan? Esto ocurrió después de que surgió una murmuración, una disputa entre los griegos contra los hebreos, porque las viudas de los primeros, según ellos, eran desatendidos en la distribución de los alimentos. Entonces, los apóstoles reconocieron que necesitaban la ayuda, el servicio de otros hombres, para que ellos pudieran servir a las mesas, atender a las viudas en sus necesidades
Y entonces los discípulos continuaron consagrados a la enseñanza de la palabra de Dios. Este grupo de hombres, otrora siervos, sencillamente llamados así, son reconocidos como los primeros diáconos en la iglesia primitiva, porque la palabra en griego, diaconía, significa servicio y también es traducida como diácono. Pero volviendo a Esteban, dice la Biblia que estaba lleno de gracia y de poder y que además hacía grandes prodigios y grandes milagros entre el pueblo. Entonces Esteban no era nada más el tipo de aquellos que sirvieron las mesas, como lo podemos hacer en la comida del amor, o como lo podemos hacer en alguna reunión de cualquier ministerio de la iglesia, o como lo podemos hacer atendiendo a alguna persona, principalmente a las personas que viven solas o a las viudas en sus necesidades, inclusive hasta su propio hogar. Lo que la Biblia dice acerca de Esteban es que además de tener gracia de parte de Dios y seguramente con los demás, tenía poder, proveniente ese poder del Espíritu Santo, porque hacía grandes prodigios y grandes señales entre el pueblo. Y es por esto que surgió mucha oposición contra él, porque aquellos que discutían con Esteban y quienes no estaban a la altura de la sabiduría que el Espíritu Santo le había dado a Esteban, decidieron acusarle falsamente, acusándolo de blasfemo y entonces haciéndolo arrestar por las autoridades de su tiempo. El capítulo 7 de Hechos registra el testimonio de Esteban, que es quizás la historia más detallada de la vida de Israel y al mismo tiempo la más concisa, reducida apenas en 60 versículos, pero que llevó varios cientos de años. Entonces habla de esa relación y esa historia de Israel y su relación con Dios durante todos los tiempos pasados, antes de los tiempos de Esteban. Y Esteban, no estaba preocupado por su existencia terrenal. Él estaba determinado y firme de permanecer al lado de Jesucristo, sin importar las consecuencias, porque Dios estaba inspirando su vida para hablar con denuedo. Y aunque acusó acertadamente a Israel de no reconocer a Jesús, su Mesías, el Mesías esperado, rechazándolo y aún llevándolo a la cruz del Calvario, así como habían asesinado a los demás profetas, incluyendo a Zacarías y a otros hombres fieles a lo largo de sus generaciones. Así que el discurso de Esteban fue una acusación contra Israel y le mostró su fracaso, como el pueblo escogido por Dios, a quien se le había dado la ley, estaba virtualmente en rebeldía y en desobediencia. Estas acusaciones, aunque ciertas, no fueron bien recibidas por los judíos. Ahí se cumple el dicho que dice que la verdad no peca, pero incomoda, ¿no? En su discurso, Esteban les recordó a su fiel patriarca Abraham y cómo Dios le había llevado de una tierra pagana a la tierra de Israel, donde hizo pacto con él. Habló de las pesadas jornadas de su pueblo, desde la estadía de José en Egipto hasta su liberación por Moisés 400 y pico de años después. Trajo a la memoria de los judíos cómo Moisés se había encontrado en el desierto de Madián en una zarza ardiente, y explicó cómo Dios había empoderado a Moisés para conducir a su pueblo desde la idolatría y la esclavitud hasta la libertad en los tiempos de refrigerio hacia la tierra prometida. A lo largo de su discurso, Esteban también recordó repetidamente al pueblo de Israel su continua rebelión e idolatría, a pesar de las poderosas obras de Dios.
de las que fueron testigos oculares, acusándole así de su propia historia. Y esto hizo que los judíos se irritaran aún más. Y como dice la Biblia, se taparon los oídos para no oír, pero al mismo tiempo las mandíbulas y los dientes les crujían de coraje. La ley de Moisés establece que el pecado de la blasfemia, de la cual Esteban fue acusado por los judíos, merece la sentencia de la muerte, usualmente por lapidación, es decir, a pedradas. Recuerdan ustedes cómo en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, también los fariseos y los saduceos y los sacerdotes y otros llevaron a una mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio y la llevaron delante de Jesús, pero todos con piedras en manos para lapidarla, porque esa era la ley de Moisés que decía que los pecados debían castigarse de esa manera, lapidando a la gente hasta la muerte. Justo antes de que estos judíos arrogantes y no redimidos siguieran el castigo prescrito y comenzaran a apedrear a Esteban, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, los versículos 55 y 56, registra los últimos momentos de la vida terrenal de Esteban, justo antes de atravesar el velo entre la tierra y el cielo. Dice así: Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y segundos después, durmió. Qué privilegio y qué bendición que algunos de nosotros termináramos nuestro tiempo de vida terrenal en una condición semejante, viendo los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la diestra del Padre Celestial. Y entonces, en ese momento, nuestra vida duerme en esta tierra, termine para esta tierra y comience para la vida eterna. Pero con el propósito de exponer de la mejor manera este precioso e impactante relato bíblico, he dividido mi sermón en 3 puntos. Punto número 1, la oposición. Punto número 2, la defensa. Y punto número 3, la muerte. Permítame entonces introducirme directamente al primer punto que realmente titulé la oposición a la predicación de Esteban, seguido de su injusto arresto, y que tiene que ver con el capítulo 6 y los versículos desde el 8 al 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Esteban no solo era capaz de brindar alivio a las viudas, también era un alumno y un maestro hábil de la palabra de Dios. Fue bendecido con la gracia y con el poder de Dios en la medida en que pudo enseñar de manera persuasiva y al mismo tiempo realizar milagrosas señales en confirmación de sus palabras. Como Esteban era un judío griego, él centró sus energías en los judíos de habla con antecedentes similares. Varias de las decenas de las sinagogas en Jerusalén y sus alrededores en ese momento estaban pobladas por personas con antecedentes de la diáspora, es decir, la salida de la tierra prometida bajo la esclavitud de Babilonia, de Persa, de otros, de Egipto inclusive. Fue en esas sinagogas donde Esteban presentó a Jesús como el Mesías y debatió con personas que se oponían a su mensaje. Tan exitoso fue este ministerio, es decir, las personas que se oponían a Esteban, aún así no podían oponerse a su sabiduría o al espíritu con el cual hablaba.
pero despertó una oposición particularmente feroz en una de esas sinagogas. Esteban llegó a tener la oposición de la sinagoga de los libertos, ahí lo leemos en las Escrituras, como se llamaba a los judíos de Cirene y de Alejandría, así como a los judíos de las provincias de Cilicia y de Asia. El poder efectivo de su ministerio y la aparente conversión de algunos hombres de estas sinagogas al nuevo nacimiento en Cristo pronto se convirtió en el telón de fondo de una campaña de difamación en contra de Esteban. Así que ciertos líderes del grupo de los libertos persuadieron en secreto a algunos hombres para que acusaran falsamente a Esteban de blasfemar contra Moisés y contra Dios. ¿Cuánto tiempo ha que ha habido extorsiones, que ha habido confabulaciones, que ha habido entrega de dinero a cambio de favores, aunque sean mentirosos? Y esto fue lo que ocurrió ahí también. La campaña de susurros finalmente llevó a que se presentara una acusación formal contra Esteban ante el Sanedrín. Y esta fue la queja en su contra. Este hombre nunca deja de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar y contra la ley de Dios, porque le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Este tipo de táctica sucia todavía se ve en nuestros días en la política y aún en la religión. Cuando se abandona la discusión seria y la búsqueda de la verdad, entonces se inician ataques personales dirigidos al mensajero, y lo más probable es que en la sinagoga de los libertos, nada menos que el brillante joven fariseo de habla griega, Saulo de Tarso, dirigió esta encarnizada campaña contra Esteban. Los cargos falsos contra Esteban finalmente se redujeron a dos. Uno, que blasfemó contra Dios al hablar despectivamente contra el templo de los judíos, y dos, que blasfemó contra Moisés al oponerse a cumplir la ley que fue dada a través de él. Podríamos imaginar que el primer cargo probablemente se relacionó con la cita de ciertas profecías que Jesús hizo sobre su propio cuerpo. Ahí en el Evangelio de San Juan y en el Evangelio de San Mateo, Jesús habló sobre la destrucción del templo de Jerusalén, y también se centró en las costumbres que Moisés transmitió a los judíos y que debió comentar que habría hecho acerca de la muerte de Jesús en la cruz, haciendo la muerte de Cristo innecesarios todos los demás sacrificios de la ley. Así que el primer cargo atraería el odio de los saduceos, que controlaban el sacerdocio y el templo. Y el segundo cargo agitaría a los fariseos, que estaban celosamente dedicados a preservar la ley y las tradiciones que se habían desarrollado en torno a ella. Mientras Esteban estaba en el pozo de la cámara del Sanedrín para responder estos cargos, todos los ojos estaban fijos en Esteban. San Lucas, el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles, al igual que del Evangelio que lleva su nombre, registra que los acusadores y jueces de Esteban vieron que su rostro era como el rostro de un ángel. Esto podría significar que su rostro, el rostro de Esteban, brillaba de una manera similar a la de Jesús cuando se llevó a cabo la transfiguración, ¿recuerda? Puede ser simplemente una referencia también al espíritu tranquilo y sereno exhibido en el rostro de Esteban mientras se encontraba en presencia de sus acusadores, o realmente fue la manifestación del Espíritu Santo en la vida de Esteban. Permítame introducir entonces el segundo punto
de mi exposición, la defensa de Esteban ante el Sanedrín, capítulo 7, versículos 1 al 53, que es donde hace toda la narración. Con el sumo sacerdote presidiendo el juicio, se le habría pedido a Esteban que respondiera a las graves acusaciones que se le habían presentado. La defensa del diácono evangelista no era de su propia persona o comportamiento, sino era sobre la actividad que Esteban decía que Dios había hecho en la historia de sus parientes judíos. Con la historia del Antiguo Testamento como plataforma, Esteban predicó el Evangelio de Jesucristo al Sanedrín en pleno. Esteban trazó la historia de Israel desde el llamado de Abraham hasta la construcción del templo de Salomón. Y a partir de esta reflexión histórica, Esteban mostró que los judíos habían seguido un patrón constante de perseguir a los profetas y rechazar la palabra de Dios cuando les fue entregada. Finalmente, terminó su discurso con una acusación punzante en el sentido de que los judíos de su propio tiempo eran culpables del mismo pecado de endurecer sus corazones en contra de Dios. Específicamente, Esteban acusó a los judíos de su tiempo a rechazar a Jesús como el Mesías. Los judíos habían cometido el mayor de todos los pecados en la historia de la nación. Hoy ese pecado sigue vivo. Cuando la gente rechaza a Jesucristo como el Mesías que ya vino, como el Salvador de este mundo, comete el más grande pecado de su vida. En el clímax de su sermón, Esteban llegó a decir estas palabras: gente de dura cerviz, con corazones y con oídos incircuncisos, ¿no son ustedes como sus padres, siempre resistiendo al Espíritu Santo? ¿Hubo alguna vez un profeta que sus padres no persiguieron? Incluso mataron a los que predijeron la venida del justo. Ahora lo han traicionado y asesinado ustedes, que recibieron la ley que se puso en vigor por medio de los ángeles, y aún ni por ello la han obedecido. Así es de que esta parte nos lleva al tercer punto de mi exposición: la muerte de Esteban a manos de la turba enfurecida. El discurso que pronunció Esteban dejó a sus oyentes solo con dos opciones. Una, podrían arrepentirse de sus pecados, específicamente del pecado de rechazar a Jesús y de haberlo matado, o podrían no arrepentirse de ello. ¿Y qué cree? No se arrepintieron. ¿Recuerda usted otra vez ese pasaje de San Juan capítulo 8, donde llegaron los fariseos y todos los acusadores de aquella mujer que llevaron a rastras, prácticamente jalándola de los cabellos y de las ropas hasta traerlas a los pies de Jesús, y todos con piedras en mano para llegar a lapidarla, acusándola de haberle encontrado en el acto mismo del adulterio y evocando la ley de Moisés que estaba ahí en el libro de Números y en Levítico se repite, diciendo que los que fueran encontrados en algún pecado debían ser muertos a pedradas en las plazas públicas. Dice la Biblia que el Señor Jesús habló a todos y les dijo: el que esté limpio de pecado sea el primero en arrojar la piedra. ¿Recuerdan? ¿Y qué es lo que pasó? Dice la Biblia que las piedras fueron cayendo de las manos de los hombres, que desde el menor hasta el mayor se fueron yendo, y se fueron yendo, y se fueron yendo. Tomaron su decisión. No se reconocieron pecadores, no se arrepintieron de sus faltas, se fueron de ahí cargando su costal de pecados. Así como llegaron, así se fueron. ¡Qué pérdida de la preciosa oportunidad de arrepentirse de sus faltas! En ese momento podrían haber caído a los pies de Cristo, arrepentidos de sus pecados,
y hubieran sido perdonados. Pero lejos de ello, se fueron de vuelta a casa con sus pecados. Asimismo, estos hombres tenían la oportunidad de arrepentirse de sus faltas, tenían la oportunidad de reconocer que Jesús de verdad era el Mesías prometido, tenían la oportunidad de haberse arrepentido, de haber llevado hasta la cruz del Calvario a Jesús, y seguramente su reconocimiento y arrepentimiento les hubiera traído el perdón de sus faltas. Pero qué preciosa oportunidad de arrepentirse y de recibir el perdón fue literalmente despreciada. Y qué importante es que en estos tiempos actuales en que la palabra de Cristo se predica, tengamos la oportunidad vez tras vez de reconocer nuestras faltas y venir delante de Dios arrepentidos, reconociendo nuestros pecados y reconociendo nuestras faltas, para poder tener acceso al perdón de Dios por la muerte y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por el derramamiento de su sangre preciosa. Recuerde usted como dice en la primera carta que escribió el apóstol San Juan, en su capítulo 1 y versículo 9, que si confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad, porque la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero qué terrible desprecio y qué condenación es menospreciar la sangre de Cristo, es menospreciar el perdón de los pecados, es volver a la vida pecaminosa. La carta a los Romanos en el capítulo 6 dice literalmente así: ¿qué pues diremos a esto? ¿Seguiremos pecando para que la gracia de Dios siga abundando? ¿Pecaremos para que la gracia de Dios siga vigente y al fin que la gracia de Dios es más grande que nuestros pecados? Y el Espíritu Santo puso en el corazón del apóstol San Pablo, inspirado por él, escribir: de ninguna manera, de ningún modo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos muerto con Cristo, hemos muerto al pecado? Porque por el bautismo, dice, somos sepultados. Así como Cristo fue muerto y luego sepultado, para que al ser levantados del bautismo andemos en nueva vida. Gloria al Señor. Por eso es tan importante que toda vez que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, demos pasos de fe, como bautizarnos, porque el bautismo simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que este discurso que pronunció Esteban, habiendo dejado a sus oyentes al punto de tomar una decisión, qué terrible, tomaron la decisión equivocada, tomaron el camino incorrecto, decidieron seguir en sus delitos y pecados, ajenos de la vida de Dios, ignorando al Señor por su propia mente fraudulenta, que profesando a ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios que es incorruptible en semejanza de hombre y de imagen corruptible. Justamente de lo cual acusó Esteban al pueblo: ustedes se hicieron otros dioses. Así como en nuestra cultura y en nuestro tiempo actual, la gente coge un trozo de madera, hace ahí una obra de arte, hace casi una persona que en realidad tiene ojos, tiene nariz, tiene boca, pero no puede ver, no puede hablar, no puede escuchar. Bueno, tiene hasta pies,
y no camina. Es necesario que lo lleven cargando entre varios. O toman un pedazo de hierro o de fierro y hacen una escultura también, y luego cuando ya la terminaron se hincan y le piden a esa escultura de manera idólatra. O tienen una estampita impresa en el interior de su cartera y la traen como si fuera un amuleto de la buena suerte, confundiendo los ídolos espirituales con ídolos satánicos. Al lado de esas imágenes supuestamente espirituales traen una pata de conejo, una herradura de caballo, unos ajos comprados en el mercado, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, la cual es incorruptible, en semejanza de imagen de hombre. No hay día en que el mundo no abra los ojos después del descanso nocturno, y miles de personas buscan en primer lugar ver en las noticias del periódico, o en la televisión, o en el teléfono celular, o en algún otro medio de comunicación, ¿qué les dice su horóscopo? ¿Qué les dice Tauro, Piscis, Leo, Escorpión y otros? ¿Qué les dice acerca de su futuro? Confiando más el futuro de sus vidas a los ejércitos del cielo, pero no los de Dios, sino los signos del zodiaco. Y son capaces de escuchar la voz de algún falso pitonizo o pitonisa, o pitonizo disfrazado de pitonisa, y queriendo darle lugar como una palabra certera a su vida, cuando la verdad está en la palabra de Dios. Y el mismo Señor Jesús dijo a los judíos, semejantes a estos que lidió, con los cuales vivió Esteban, dijo: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os libertará. Libres para vivir, libres para amar, libres para rechazar el pecado, libres para adorar a Dios. Pero estos hombres, dice la Biblia, que no se arrepintieron. Dice que los miembros del Sanedrín estaban furiosos, que les rechinaban los dientes. Casi podemos imaginar las expresiones faciales retorcidas de enojo y las mandíbulas apretadas y los ojos llenos de odio y de coraje de todos los miembros del Sanedrín contra Esteban. Sin embargo, frente a esta visión, Esteban no se inmutó, no mostró ansiedad, no mostró enojo. Con una tranquilidad y con una serenidad asombrosa, dice la Biblia que fijó sus ojos en el cielo. Y así es como dice la Escritura: pon tus ojos en Cristo. Como aquel canto antiguo, ¿recuerda? Tan lleno de gracia. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Y efectivamente el Señor Jesús se mostró bondadoso a Esteban en esa visión cuando el evangelista expresó diciendo: veo los cielos abiertos y veo a Jesús estando de pie a la diestra del Padre Celestial. Y así el designio de Esteban quedó sellado cuando habló en voz alta a la multitud que estaba bien enojada para contarles lo que había visto en la visión. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra del Padre Celestial. Esta confesión de Esteban
que hizo de Jesús como el Hijo del Hombre, justo parado junto al Padre, fue el más digno momento de adoración que nadie podría soportar. Y para los acusadores era claramente una blasfemia. No creían y no querían darle importancia y reconocer que Jesús es Dios. Por lo cual, los fariseos y los saduceos consideraron entonces que Esteban debería de morir. Todos los miembros del Sanedrín se taparon los oídos y gritaron a todo pulmón. Todos corrieron hacia Esteban y lo sacaron a rastras de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Aunque la costumbre y práctica judía, el acusado que estaba a punto de ser apedreado podría ser llevado a un acantilado, le atarían de manos a la espalda y luego lo empujarían. La caída muchas veces traía la muerte consigo. Y si no, entonces le lanzaban piedras grandes desde el acantilado sobre el acusado con el propósito de que la persona muriera siendo aplastada por las piedras, prácticamente las rocas. Pero después de que Esteban fue derribado y mientras sus acusadores se preparaban para aplastarlo con estas piedras, como menciono, dice la Biblia que Esteban oró. Y dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Al poner el título de Señor al nombre de Jesús, tácitamente Esteban confesó que Jesús, el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios. En segundo lugar, también oró diciendo: Señor, no le imputes este pecado. Ciertamente o no, Esteban se hizo cargo de las mismas palabras que el Salvador habría usado mientras moría en la cruz, ¿recuerda? Ahí en San Lucas, capítulo 23 y versículo 34, dice la Biblia que cuando el Señor Jesús estaba colgado en el madero, la primera palabra que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, no le imputes a estos hombres este pecado. No saben lo que hacen. Y dice la Biblia que en esa oración Esteban durmió, convirtiéndose así y pasando a la historia de la iglesia cristiana como el primer mártir de esa época moderna. El hecho de que Saulo fue la única persona señalada y nombrada en la turba asesina probablemente indica que Saulo jugó un papel importante en la muerte de Esteban, porque dice la Biblia, y Saulo estaba allí dando su aprobación. Saulo consentía en su muerte. Pero tampoco Saulo sabía que Dios estaba preparándolo para llegar a ser un gran apóstol de Jesucristo. Estoy muy contento escuchando los devocionales todos los días junto con mi esposa, los devocionales de Mujeres en Victoria. En esta semana pasada se abrió el libro de Daniel, que tiene mucha conexión con el libro de Apocalipsis. Y les recomiendo a todos ustedes, no solamente a las hermanas que reciben este devocional diario, pero también le recomiendo a los varones que lo escuchen. Y si pueden, escúchenlo junto con su esposa. Y si no, tienen oportunidad por el trabajo del día, cuando se junten, entonces coméntenlo, porque es muy interesante. Y el título general de este tema se llama El cielo gobierna. En realidad le dije a mi esposa que el título, si yo hubiera sido quien hizo estos devocionales,
le hubiera puesto: Dios gobierna desde el cielo. Dios gobierna desde el cielo. Y es que justamente lo que estaba pasando aquí, con todo este testimonio que hemos leído en la Biblia y que ahora hemos escuchado un poco más a detalle en esta exposición, no deja lugar a dudas que Dios gobierna desde el cielo y que Dios estaba permitiendo la muerte de Esteban. En ese momento sacrificial, Dios estaba permitiendo que Esteban hubiera llegado hasta ese momento de la lapidación, hubiera llegado hasta ese momento en que fue justamente, quiero decir, injustamente acusado, injustamente juzgado, injustamente condenado e injustamente llevado a la muerte. Pero Dios mantenía su gobierno, como lo sigue manteniendo hasta el día de hoy. Dios gobierna desde el cielo. Y aunque Saulo fue la única persona que se señalaba y se nombraba en esta turba asesina, sin embargo, Dios no ha dejado de gobernar desde el cielo. Y pudiera haber inspirado ese dicho que dice: la sangre de los mártires, comenzando con la sangre de Jesucristo, es la que da vida a la semilla de la iglesia. Todavía Jesucristo mantiene a su iglesia. Y también esto es una realidad con la sangre del mártir Esteban, cuya corona natural de habilidad humana fue coronada por los dones del Espíritu Santo. Luego su corona de espinas y finalmente la corona de gloria, ya que Esteban había vivido una vida relativamente corta, pero muy fructífera a lograr su propósito de servir al Señor. Esteban fue el punto de inflexión y finalmente la causa de las mordaces preguntas de Saulo de Tarso, que solamente el Señor Jesús podía responder. La muerte de Esteban encendió el fuego de una persecución generalizada de la iglesia en la ciudad santa. Dice la Biblia que en aquel día estalló una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, fueron esparcidos por toda Judea y por Samaria. Algunos historiadores dicen que los apóstoles no abandonaron Jerusalén y que se podía explicar de dos maneras. Una, porque se sintieron obligados a quedarse en la ciudad para mantener la unidad de la joven iglesia, aún a riesgo de que también ellos fueran muertos. Y otra pudo haber sido porque la persecución que siguió a la muerte de Esteban estaba dirigida contra los judíos de habla griega. Por eso también Felipe salió huyendo, ¿recuerda? Otro griego de los 7 hombres llamados y que luego encontraremos en Samaria predicando el Evangelio. Pero no así contra los judíos que hablaban el arameo como lo hacían los 12 discípulos. Para concluir esta exposición, de paso debo decir que luego el evangelista Lucas, escritor del libro de los Hechos, habla sobre el entierro de Esteban en el siguiente capítulo, diciendo que hombres piadosos enterraron a Esteban y lloraron profundamente su muerte. Pero en vista de que la ley judía prohibía el duelo público en nombre de cualquiera que muriera como blasfemo, entonces se deja ver que fue un acto de gran valentía por parte de estos cristianos en recuperar el cuerpo de Esteban y darle un entierro respetuoso. Su coraje bien pudo haberlos colocado entre los primeros en ser buscados y también castigados por Saulo junto con su banda de matones religiosos. Pero cualquiera que sea el alcance exacto de la persecución, la misma sirvió para trasladar el mensaje del Evangelio fuera de la ciudad
donde había nacido la iglesia, al territorio circundante de Judea e incluso llegar hasta la contigua región de Samaria. Y así se dio el cumplimiento que el Señor Jesús prometió a sus discípulos en el primer capítulo de este libro de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 8, cuando les dijo: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Este mismo Espíritu Santo es el Espíritu que Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos. Es el mismo poder y es la misma fuerza con la cual podemos predicar el Evangelio. Después de estos tiempos de pandemia, después de estos tiempos de invasión de Rusia a Ucrania, mal llamada la guerra de Rusia a Ucrania porque fue una invasión injusta, después de la cumbre de las Américas, después de las elecciones en nuestro país, después de todo lo que vivimos, cuando, como dije al principio, los valores morales, familiares, de género, los valores religiosos son tan cambiantes, son tan volubles. Hoy te amo, mañana te odio. Hoy quiero pasar la vida contigo hasta que me haga un viejito. Hoy ya no te quiero, ya me conseguí otro más joven u otra más joven. Y así, los valores morales, espirituales, van cambiando atrozmente. Solamente la palabra de Dios permanece para siempre. Así que, mientras escuchamos este relato, no debemos olvidar el hecho de que algunos de nuestros hermanos y hermanas cristianas están siendo perseguidos el día de hoy. En China, por ejemplo, los cristianos han sido acosados, encarcelados y asesinados en las purgas comunistas que periódicamente se han extendido por toda la nación. Pero sin embargo sigue creciendo una iglesia clandestina, debido, al menos en parte, al testimonio fiel de quienes han sufrido por su fe. En medio de la invasión de Rusia a Ucrania, miles de hermanos cristianos oran y confían en el Señor, que a pesar de que la lamentable situación humana por la que están pasando, la iglesia sigue viva y confiando en Jesucristo, que es su Salvador. Y sin ir muy lejos, en nuestro país, cristianos evangélicos de las poblaciones alejadas de las grandes ciudades sufren persecución, son desplazados de sus tierras por causa de su fe en el Evangelio y en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que como cristianos evangélicos en todo el mundo, siendo miembros de una vasta comunidad de fe que se extiende por todos los continentes y por todos los siglos, las palabras de Colosenses capítulo 3, versículos 2 y 3 podrían haber sido escritas acerca de la vida de Esteban, pero que también son aplicables a la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Y dice así: poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué es así? Porque todas las cosas que pertenecen a esta vida son pasajeras. Son pasajeras. Lo tenía en su corazón bien plantado el monje reformador Martín Lutero cuando compuso ese precioso himno que se llama Castillo Fuerte. Es nuestro Dios, y en una de sus estrofas dice: los hijos, la mujer, todo ha de perecer, solamente el reino de Dios queda. Pero mejor todavía, cuando el Señor Jesús expresó estas palabras en el Evangelio de San Mateo: los cielos y la tierra pasarán, perecerán todas ellas,
pero mi palabra no perecerá. Así que la vida de Esteban, y más aún su muerte, debe ser un ejemplo de cómo cada creyente debe esforzarse para vivir comprometido con el Señor, aún frente a la muerte, fiel a sus principios, fiel a sus valores, fiel a su mujer, fiel a su esposo, los hijos fieles a los padres, en fin, sobre todo fieles al Señor y fieles para predicar el Evangelio con denuedo. Conocedores de la palabra de Dios, la cual está al alcance de todos nosotros. Esta semana estuvimos la señorita Aguirre y su servidor con muchos otros hermanos en la Sociedad Bíblica, donde recibimos de la Sociedad Bíblica instrumentos de lectura de la Biblia para que las personas ciegas y otras personas puedan usar esos aparatos y escuchar la Biblia en audio, sin que tengan que esforzarse en leer nada. Y especialmente para los ciegos, que desde luego no pueden leer. Pero que también está la Biblia en braille, en el sistema braille. Y nos fueron entregados 42 tomos de la Biblia en el sistema braille. 7 cajas que contienen una sola Biblia, la cual desde hoy en adelante pondremos a disposición de la comunidad de ciegos, creyentes en la palabra de Dios o no, para que puedan venir hasta este lugar y leer la Biblia en un lenguaje en el que pueden entender. De modo que nadie deje de conocer la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios sigue siendo un faro, una luz para un mundo perdido y cambiante y moribundo. Proclamemos entonces el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, llevándolo a toda criatura, aprovechando todas las formas, todas las oportunidades que se nos presenten para dar testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús. Recuerden que Dios no es injusto al permitir que algunos sufran o incluso mueran por su fe. Dios gobierna desde el cielo. Y a quienes así les ocurre, deben ser considerados afortunados por poder dar testimonio de su amor por Cristo Jesús frente a las amenazas y los castigos. Por último, les pido que recuerden lo que dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Oremos al Señor por un momento. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, a ti te damos toda honra y te damos toda gloria y te damos toda alabanza, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y te damos muchas gracias, Dios nuestro, por tu palabra que ha sido expuesta, pero que ha estado ahí desde hace miles de años para nuestro beneficio. Solamente falta que nosotros abramos las Escrituras y que podamos escuchar tu voz, que podamos mirar tu voluntad y que podamos hacerla. Te damos muchas gracias, sin embargo, Señor, por tu palabra expuesta esta mañana. Te rogamos, Dios nuestro, que haya lugar en nuestros corazones y que así como Esteban te miró cuando los cielos se abrieron, así nosotros podamos mirarte y poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Te damos gracias en su nombre. Amén. Alabemos al Señor con este hermoso canto. Thank you.
Le damos gracias a Dios por su bendita palabra y por el mensaje que hemos escuchado. Y sin lugar a dudas que el Señor gobierna desde el cielo. Vamos a pasar al tiempo de las ofrendas, hermanos. Si tienes necesidad de algún sobre, puedes levantar tu mano y nuestro hermano Ricardo y la hermana Juanita te lo pueden proveer. Y quisiera que me acompañaras al libro de los Salmos, en el capítulo número 34. Voy a leer el versículo 8, del 8 al 10. Capítulo 34 del libro de los Salmos, versículos 8 y 10. Dice la palabra del Señor: Gustad y ved que es bueno Jehová, bienaventurado el hombre que confía en él. Temed a Jehová todos sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y leyendo estos versículos, hermanos, precisamente yo lo relacionaba con lo que acabamos de ver de Esteban, y esa exposición majestuosa que hace frente a estos hombres de la ley, que conocían la ley a la perfección, quienes eran hombres fuertes, podríamos decir, ¿no? Y aquí en estos versículos, ¿no? el rey David dice que aún los hombres fuertes tienen necesidad, ¿no? Pero luego dice más adelante en el versículo 10, dice: pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y esto se expresó en Esteban. Realmente el Señor, ¿no? estuvo con él. Dice la Escritura que estaba lleno de gracia y de sabiduría. Y eso solamente puede reflejar un hombre que está lleno del Espíritu Santo. Y esa es nuestra oración, hermanos, que nosotros podamos reflejar el rostro de nuestro Señor. Quizá nosotros nunca seamos perseguidos al grado de Esteban, a morir apedreados, pero qué privilegio es, hermanos, que pudiéramos ser perseguidos, ¿no? Perseguidos por seguir al Señor. Y esto lo podemos nosotros, el amor hacia el Señor lo podemos reflejar de muchas formas, y una de estas formas es también a través de nuestras ofrendas. Vamos a poner en manos de nuestro Señor las ofrendas que se han de reconectar el día de hoy. Te pido que me acompañes en oración, por favor. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque diariamente, Señor, provees, Señor, de todas nuestras necesidades. Realmente, Señor, nunca te olvidas de nosotros, Señor. Y aún, Señor, el día de hoy podemos constatar que eres fiel a todas tus promesas, Señor. Que, Señor, cuando llegamos ante tu presencia, Señor, humildes, buscando tu rostro, Señor, presentándote a ti, Señor, nuestras necesidades, tú eres fiel, Señor, tú eres poderoso para suplirlas, Señor. Y cuántas veces, Señor, hemos visto suplidas nuestras necesidades, aún de manera sobrenatural, aún de manera inesperada, Señor. Pero sabemos, Señor, que todo esto es gracias a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque como leíamos en este salmo, Señor, a los que te buscan nada les falta, Señor. Y el día de hoy, Señor, podemos ser testigos fieles de que nada, Señor, nos falta cuando estamos en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor, Señor, por tu misericordia, Señor, por la paz que tú puedes poner en nosotros, Señor, porque no tenemos necesidad aún, Señor, de nada, Señor, porque te tenemos a ti, Padre. Te damos gracias por las ofrendas que se han de reunir el día de hoy, Señor. Gracias por los corazones dadivosos y entregados de mis hermanos, Señor, por ese agradecimiento, Señor, que podemos demostrar a ti aún a través de nuestras ofrendas, Señor. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, Señor, porque ¿qué podríamos darte, Señor? Como dice la Escritura, ¿qué podríamos darte a ti que no te pertenezca, Señor? Si todo, Señor, absolutamente todo, Señor, te pertenece a ti, Señor.
Te pedimos, Señor, que tú bendigas estas ofrendas y que permitas que ellas se multipliquen de tal manera que sobren y abunden, Señor, para la expansión de tu mensaje de salvación, para las necesidades de tu iglesia, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo un nombre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Adelante. Mientras pasa nuestro hermano Ricardo y la hermana Juanita a recolectar las ofrendas, queremos hacerte una atenta invitación, hermanos, a que sigamos manteniendo los protocolos de higiene y de seguridad que llevamos a cabo aquí en el templo. Es muy importante que sigamos manteniendo el uso del cubrebocas, que sigamos permitiendo que nos saniticen al entrar al templo. Esto es por la seguridad de todos, hermanos. Sabemos que si bien existen las vacunas, gracias a Dios, y esperamos en Dios que la mayoría estén vacunados, hermanos, sin embargo también el Señor, ¿no? Aunque confiamos en Él, el Señor nos pide que seamos obedientes a las autoridades, y todavía hay protocolos de seguridad que debemos de cumplir, hermanos. Entonces les pedimos que durante el culto no nos retiremos el cubrebocas, que sigamos con él, aun cuando estemos en el tiempo de la alabanza. Sabemos que sí es un poco incómodos, hermanos, pero son medidas que tenemos que mantener, porque mutuamente nos cuidamos, y esto también agrada al Señor. Bueno, vamos a pasar a despedirnos. Va a pasar nuestro pastor. Que Dios los bendiga, hermanos. Pero antes de despedirnos, quiero invitarles a entonar este último canto. Vamos a estar de pie y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Eres tú.
creer y confiar en nuestro Dios, quien es soberano sobre todas las cosas, quien es efectivamente Rey de reyes y Señor de señores, y que efectivamente Dios gobierna desde el cielo. Que su gracia, que su amor y su misericordia llene y bendiga sus vidas, y que en todo lugar, en su casa, en su trabajo, en cualquiera de sus dedicaciones, en la escuela y en donde se encuentren, prediquen con denuedo la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz, que es cortante como una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y que tiene poder para conocer los pensamientos y para cambiar las actitudes de todos los hombres. Que Dios les bendiga. Que tengan una magnífica semana.